En este video vamos a ver lo que es el caso número 4, ¿verdad? Del cual recordemos que es la apertura de la contabilidad de una sociedad anónima, ¿sí? Entonces, en el caso número 4 dice que del capital autorizado esté suscrita una parte y pagada otra parte. Ahora el detalle es que esa parte pagada dice que puede ser efectivo y otros bienes, ¿verdad? Usamos otra parte. eh, Dice y pagada otra parte en, aquí tendría que ser en efectivo, ¿sí? Entonces solo voy a corregir acá, en efectivo y otros bienes. Bien, veamos el enunciado. Dice, imaginemos que el 1 de abril del presente año la sociedad Camisas S.A. inició sus operaciones con un capital autorizado de 1.500 acciones comunes, de 500 quetzales cada una, de las cuales han sido suscritas 1.400 y de estas han sido pagadas 1.200. En la siguiente forma, dice que en efectivo el equivalente a 300 acciones, con un inmueble el equivalente a 700 acciones, con un vehículo el equivalente a 200 acciones, del efectivo se dejaron en caja 10.000 y dice que el resto se depositó en el banco. 10.000 y el resto se depositó en el banco. El balance de situación general de apertura dice que lo haremos en forma de reporte y de acuerdo a la naturaleza de las actividades de la empresa. ¿De acuerdo? Entonces aquí ya hay algunos datos, ya como que va dividiendo cada uno de los detalles o cada uno de las acciones o del pago, ¿verdad? Entonces aquí ya se debe de generar más cuentas. ¿Sí? Entonces quiero que pongamos atención a lo siguiente. El capital autorizado, como bien nos decía, son 1.500 acciones. El valor de cada uno son 500, ¿verdad? Un total de 750.000. Entonces hacemos la partida número 1 al 1 de abril, ¿verdad? Y siempre cargamos acciones por suscribir, ¿sí? Y abonamos capital autorizado. Las acciones por suscribir, ¿cuántas son? 750.000. Ese es el monto total. Bien. ¿Sí? Entonces acá colocamos una explicación. Voy a colocar aquí rápidamente. Recordemos que aquí dice que son 1.500 acciones y que el valor son 500. Y la empresa se llama Sociedad Camisas S.A., ¿verdad? De la Sociedad Camisas S.A., Sociedad Anónima. Entonces siempre, si se dan cuenta, la partida 1 siempre ha quedado acciones por suscribir a capital autorizado, acciones por suscribir a capital autorizado, ¿verdad? Pero no solo es cuestión de aprender cómo queda la estructura, sino comprender por qué razón, ¿sí? Entonces se genera esta cuenta porque son acciones que se han emitido, pero que aún no se han vendido, ¿sí? Entonces comprender esa parte para no tener dificultades. Bien. Ahora vamos a identificar la suscripción, ¿verdad? La suscripción nos dice cuántas acciones son. Veamos, dice de las cuales han sido suscritas 1.400. Entonces se suscribieron 1.400 acciones y por consiguiente 500 quetzales cada una, ¿verdad? Entonces, haciendo la multiplicación, 700.000. Eso es lo que se está suscribiendo. Y cargamos suscriptores de acciones a acciones por suscribir. ¿De acuerdo? Entonces colocamos siempre las cantidades iguales en cada parte correspondiente a las partidas, ¿sí? Vuelvo a copiar la explicación que nos compete,
nos interesa, que nos corresponde, ¿verdad? Que dice que son 1400 acciones, ¿sí? El valor de cada uno es de 500. Y de la sociedad Camisas S.A. Sí, espero que me da a entender acá. Nuevamente tenemos las acciones por suscribir. Aquí los suscriptores de acciones por suscribir con el valor de los 700.000 que se están suscribiendo. ¿Sí? Acá se me olvidó, aquí es partida 2. Bueno, bien. Y tenemos ahora la partida número 3, que antes de colocar la partida correspondiente voy a colocar aquí el pago. ¿Sí? Entonces voy a tratar la manera de hacerlo de forma ordenada para no tener complicaciones. ¿Sí? Entonces veamos, dice que se han suscrito 400 y de estas han sido pagadas 1200. Ah, ok, entonces el pago dice que son 1200 acciones. El valor de 500 quetzales. Y haciendo la multiplicación correspondiente son 600.000 quetzales el total que se pagó. ¿Sí? Entonces, son 600 quetzales que se pagó. El detalle que no solo es en efectivo. Si no fuera más fácil, como lo habíamos hecho incluso desde el caso número 1, ya sea caja o bancos o caja de bancos, ¿verdad? A suscriptores de acciones. Pero aquí no. Aquí nos da la forma de que estos 600.000 quetzales lo pagaron de diferente manera. ¿Cómo? Dice aquí, vean pues. De estas han sido pagadas 1200 en la siguiente forma. Dice que en efectivo el equivalente a 300 acciones. Ah, ok. Entonces vean pues. Solo para ir paso por paso, espero que me dé a entender la forma que lo voy a estructurar aquí. El pago es esta. ¿Sí? Voy a darle aquí una... Bien, el pago es esta. ¿Sí? Son 1200 acciones. Voy a colocar aquí acciones y el valor de cada uno. Aquí el total. Muy bien. El pago son 1200 acciones, 500 quetzales cada uno, 600.000. Muy bien. Ahora la forma. Voy a colocar aquí como la forma. ¿Sí? Entonces, dice que en efectivo, vamos a ver, en efectivo el equivalente a 300 acciones. Muy bien, entonces, en efectivo, ¿sí? En efectivo, ¿cuántas acciones fueron? 300 a 500 quetzales. ¿De acuerdo? Entonces, el total de eso son 150.000. O sea que de estos 600.000 pagaron 150.000 en efectivo. ¿Sí? Espero me dé a entender esa parte. Entonces, comprendiendo de esa manera, ¿sí? Mi intención aquí es que podamos ver cómo se está dando. Muy bien. En efectivo, 300 acciones a 500 quetzales cada uno, 150.000. Sigamos. En efectivo, el equivalente a 300 acciones. Ahora dice, con un inmueble equivalente a 700 acciones. Ah, ok. Entonces, dice que con un inmueble el equivalente es 700 acciones. Son 500 quetzales cada uno, ¿verdad? Que equivale el valor del inmueble a 350.000 quetzales. ¿Sí? Entonces, espero que me esté dando a entender. De estos 600.000, se pagaron 150.000 en efectivo y 350.000 un inmueble. Sigamos. Dice 700 acciones y con un vehículo el equivalente a 200 acciones. Ah, muy bien. Entonces vengo acá. Dice que con un vehículo el equivalente a 200 acciones. Obviamente el valor sigue siendo el mismo de 500. O sea que el valor del vehículo es de 100.000 quetzales. ¿De acuerdo?
Entonces, después, ¿qué es lo que nos dice? Que venden 300 quetzales. Del efectivo se dejaron en caja 10.000 y el resto se depositó en el banco. Ah, ok. Entonces, vean, pues, solo para identificar esta parte. El efectivo son 150.000. Inmueble 350.000 y vehículos 100.000. Bien. Estos 600.000 se pagaron de esta manera. Si ustedes quieren verificar, podemos sumar estas tres cantidades y nos da los 600.000 que se pagaron. ¿De acuerdo? Entonces, por eso, el pago fueron 600.000. Esos 600.000 fueron o distribuidos en efectivo 150.000, inmuebles 350.000, vehículos 100.000, siendo un total de esto los 600.000 del pago total de las acciones. Bien. Nos dice otra característica, o sea, esto ya es específicamente para esta parte, vean, ¿sí? Para esta parte del efectivo, que dice que, vamos a ver, solo para identificar, que del efectivo se dejaron en caja 10.000, al resto se depositó en el banco. Ah, muy bien. Entonces, si gustan, voy a colocar esa parte aquí, ¿verdad? Seamos si, espero que sea explícito de esa manera. En caja quedaron 10.000 quetzales. ¿Sí? En caja quedaron 10.000. Y en bancos, por consiguiente, la diferencia, 140.000. ¿Sí? Entonces, esto es lo que nos interesa. Que de estos 150.000, 10.000 se queda en caja, 140.000 en bancos y esto se distribuye de la siguiente forma. Bien, entonces espero que me haya dado a entender en este cuadrito que realicé, ¿verdad? Hacemos mi objetivo es que comprendamos bien cómo se da. Excelente. Hagamos entonces la partida del pago. ¿Qué está recibiendo la empresa? Caja. ¿Con cuánto? Con 10.000. Bancos con 140.000. Inmuebles con 350.000. Y por último, vehículos con 100.000. ¿Verdad? Es lo que está recibiendo la empresa. ¿Qué es lo que está dando o qué es lo que está disminuyendo? ¿Verdad? Porque siempre hay una cuenta que disminuye. Por consiguiente, los suscriptores de acciones, ¿verdad? Y yo considero que no hay problema. Suscriptores de acciones. ¿Con cuánto? Con los 600.000 quetzales. Porque eso fue el pago que están realizando los accionistas. Ahí está, vean. No fue difícil, ¿sí? Pero sí tiene que manejarse de una forma, como dijera, con paso a paso, ¿de acuerdo? Entonces colocamos acá el registro del pago de, ¿cuántas acciones fueron? Dice de 1.200 acciones. 1.200 acciones. ¿Cuál es el valor? 500 quetzales, ¿verdad? 500 quetzales cada uno. Registro del pago de 1.200 acciones a 500 quetzales cada una. En efectivo. Y con otros bienes. Colocamos acá según escritura de constitución. ¿Sí? Es una forma nada más para identificar que según la escritura de constitución nos da esta información. Siempre la escritura, pero eso yo lo había mencionado desde un inicio, ¿sí? De que toda transacción, todos los procedimientos, o mejor dicho, todos los registros correspondientes al inicio se estipula en la escritura de constitución, con cuánto inicia la empresa y demás, ¿sí? Entonces tenemos la partida número 3, ¿sí? Espero que comprendamos bien esta parte
¿verdad? Porque es fundamental de cómo ir realizando cada uno del mismo. Si lo hiciéramos de igual manera siempre a dos partidas, pues buscamos el saldo o la partida número 1 siempre queda acciones por suscribir, a capital autorizado. Y después la partida número 2 pues ya se implica todos estos pagos, ¿verdad? Todos estos pagos y el saldo correspondiente de los suscriptores de acciones. ¿De acuerdo? Pero lo voy a identificar más adelante. Lo que nos interesa realizar ahora es el balance de apertura, ¿sí? Entonces quiero que veamos en este punto cómo se podría realizar el balance de apertura. La característica es el siguiente, de que el balance de apertura se hará en forma de reporte, o sea, como comúnmente lo conocemos de esta manera, ¿sí? En forma de reporte. Y la única diferencia es que estos balances de apertura que hemos hecho anteriormente es por el grado de liquidez de la empresa. ¿Cómo es esa forma? Que siempre colocamos activo, corriente, no corriente, pasivo, corriente, no corriente y el patrimonio neto, ¿sí? Pero ahora lo vamos a realizar según lo que nos menciona el caso número 4, que se hará en forma o según de acuerdo a la naturaleza de las actividades de la empresa, ¿sí? Entonces uno mencionará y cómo sería o cómo lo haríamos en ese punto. Bien, veamos. Para ello haríamos lo siguiente. Vamos a iniciar siempre, voy a copiar esta parte para que, o mejor lo voy a colocar acá nuevamente para que veamos específicamente, ¿sí? Entonces colocamos el balance de situación general de apertura de la sociedad. ¿Cómo se llama la sociedad? Camisas S.A., ¿verdad? De la sociedad Camisas S.A. al 1 de abril de 2020. Y por consiguiente las cifras en quetzales. Ahí estamos. Entonces, recordemos acá de que cuando hacemos el balance siempre iniciamos con el activo, ¿sí? Entonces colocamos acá activo. Y por lo regular colocamos corriente, pero acá como es de acuerdo a la naturaleza de las actividades de la empresa, en lugar de activo corriente vamos a colocar primero lo no corriente. Entonces venimos y colocamos no corriente, ¿sí? Eso sería lo primero. Entonces ahora vamos a colocar las cuentas de activo no corriente. ¿Cuál es el primero? Inmuebles, ¿verdad? Inmuebles con un valor de 350.000 quetzales. También tenemos los vehículos con el valor de 100.000. ¿Sí? Sumando nos da 450.000. Después de no corriente vamos a colocar corriente. Y las cuentas de corriente tenemos caja, tenemos bancos. En caja tenemos 10.000 y en bancos tenemos 140.000 quetzales. Sumando, por consiguiente, nos da los 150.000 quetzales. Posteriormente, sumando dichas cantidades, nos da 600.000. Eso representa nuestra suma total de activo. ¿Sí? Bien.
Después de realizado esta parte de activo no corriente corriente, por lo regular en forma de reporte y por el grado de liquidez de la empresa lo hacíamos tanto activo, corriente, no corriente y después el pasivo. En cambio, cuando es de acuerdo a la naturaleza de las actividades de la empresa, primero va activo, después no corriente, después corriente y después en lugar de pasivo se coloca lo que es el patrimonio neto y pasivo. Así le podemos colocar patrimonio neto y pasivo. ¿Sí? Entonces acá siempre en el patrimonio neto colocamos el capital autorizado. ¿Cuánto era el capital autorizado? Acá está, vean, 750.000. Entonces vamos a colocar acá 750.000 quetzales. ¿Sí? Y restamos, ¿verdad? Siempre, o de igual manera, siempre y cuando estén o tengan saldo las cuentas. Veamos, ¿qué cuentas? Las acciones, ¿sí? Entonces vean, acciones por suscribir. Tenemos 750.000 y en la partida 2 estamos abonando las acciones por suscribir con 700.000. ¿Queda con saldo? Sí, porque aquí tenemos 750.000 y aquí 700.000. ¿Cuál sería el saldo? 50.000 quetzales, ¿verdad? Entonces restamos el saldo de las acciones por suscribir con 50.000 quetzales. Ahora veamos si los suscriptores de acciones tienen saldo. Veamos. En la partida 2 tenemos suscriptores de acciones 700.000. Y en la partida 3 tenemos abonado suscriptores de acciones con 600.000. ¿Queda con un saldo? Sí. Tenemos 700.000 y abonado 600.000. Queda con saldo de 100.000, ¿verdad? Entonces colocamos acá el saldo de suscriptores de acciones. ¿De acuerdo? Entonces acá sería 100.000 quetzales. 100.000. Muy bien. Posteriormente hacemos la resta, ¿verdad? Los 750.000 menos 50.000 y menos 100.000, 600.000. Eso es nuestro capital suscrito y pagado, ¿verdad? Podemos colocar acá el pasivo. No corriente y lo corriente. El detalle que tanto las dos cantidades están en cero, ¿verdad? Entonces acá simplemente siempre se suma esta parte y nos va a dar lo mismo, los 600.000 quetzales, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo? De registrar el pasivo y que siempre, o la suma de patrimonio neto y pasivo siempre nos va a dar lo mismo que el activo. Y aquí sería nuestra suma de pasivo y patrimonio neto. ¿De acuerdo? Y vamos a ver lo que me interesa acá. Las firmas. Acá está. Muy bien. Tenemos entonces, este sería nuestro balance de apertura, pero de acuerdo a la naturaleza de las actividades de la empresa. Vean la diferencia. Siempre colocamos activo corriente, no corriente, pues pasivo corriente, no corriente, pues el patrimonio neto. Cuando es de acuerdo al grado, o perdón, cuando es de acuerdo a la naturaleza de las actividades de la empresa, generamos primero activo, no corriente, después el patrimonio neto y pasivo. Si vamos aquí, como que en la parte media, ¿verdad? Del balance colocamos el patrimonio neto y hasta después colocamos el pasivo.
Entonces, eso sería, más que todo, el, el caso número 4, ¿sí? Entonces, por ahora, pues ya tendrían 2 videos para ver esta semana. Y la tarea, verá, porque les voy a dejar la tarea, incluso las instrucciones. ¿Cuál es la tarea? La única y pequeña tarea es que acá yo lo solucioné a 3 partidas, ¿sí? Entonces, quiero que ustedes en cuadernillos, a mano, ¿verdad? Lo solucionen tanto a 2 partidas como a una partida. O sea que, como yo hice a 3 partidas, ustedes van a realizar, ¿verdad?, la solución a 2 partidas. Usted, con las explicaciones que les he dado, ustedes van a ver la forma de cómo solucionarlo, ¿verdad? A 2 partidas, o sea, en un cuadernillo, por ejemplo, este es un cuadernillo, colocan solución a 2 partidas, colocan todo lo referente, colocan la partida, las cuentas, la explicación, ¿verdad? Tanto en la primera partida y la segunda partida. Y después, ya sea en otro cuadernillo o de igual manera total me lo van a mandar o le toman captura, lo hacen a una sola partida, ¿sí? Entonces quiero ver cómo ustedes harían este caso número 4, tanto a 2 partidas como a una partida, ¿sí? Entonces lo único que ustedes van a hacer, ¿verdad? 3 partiditas. Hacemos la solución a 2 partidas, que por lógica serían 2 partidas, y la otra que solo sería una sola partida, ¿verdad? 3 partiditas nada más, ¿sí? Pero quiero que lo analicen, por favor, porque es sumamente importante de ver cómo funciona y cómo se va dando, ¿sí? Entonces, vean esa parte, lo referente a las acciones, la forma de pago, analícenlo, ¿verdad? Yo de igual manera les voy a trasladar este archivo preliminar, ¿sí? Somos digo preliminar o parcial porque hay todavía varios casos que solucionar. Así que yo voy a seguir haciendo los diferentes videos para que ustedes puedan comprender, ¿verdad? Recuerden que son, según el enunciado que tenemos a la mano, ¿verdad? Son 8 casos, ¿verdad? Son 8 casos como menciona acá. Son 8 casos, entonces quiero que veamos cómo funciona, ¿sí? Para no tener complicaciones. Bien, entonces eso serían las instrucciones. Por favor, en cuadernillos lo tienen que hacer a mano, ¿verdad? Simplemente son 3 partiditas, así que traten de realizarlo, analizarlo y cualquier duda saben que pueden preguntar.